Mírate con claridad. Si algo deseo en el día de hoy es que la totalidad de todos ustedes que están presentes se puedan mirar con claridad. Muchas personas también nos escuchan por medio del internet y queremos bendecirlos a ustedes también con el mensaje que lleva por título en esta ocasión: mírate con claridad. El texto se halla en Mateo capítulo 13. Voy a darle lectura a los versos del 18 al 23. Dice nuestro Dios en su palabra: oíd pues vosotros la palabra del sembrador, la parábola, discúlpenme, del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendita sea la palabra de Dios. La idea clave que vamos a estar viendo en estos versos es cómo Jesús explica en sí la parábola del sembrador. Él la había compartido previamente y esta porción que comparto con ustedes fue la explicación que le dio a los más íntimos, a los suyos, a quien él quería revelarle la interpretación de la parábola. En el capítulo 13, desde su comienzo, Jesús hace distinción entre sus oyentes, porque no todos los oyentes de la palabra son clasificados idénticamente. Él clasifica las distintas reacciones que provocarían en sus palabras, y en ellas puedes identificarte tú en qué agrupación consideras honestamente que te hallas como persona. La totalidad de esta narración forma parte del tiempo temprano del ministerio de Jesús, describiendo los principios del reino de los cielos y cómo se dejaron registrar en la historia temprana y en la manera en que aquellos que tuvieron contacto con el reino deben actuar. Ustedes que hoy día me escuchan son llamados a reaccionar si desean tener participación en el reino que Jesucristo está comandando en el universo.
La cuestión es cómo reaccionarán todos ustedes que están aquí presentes. Mateo 13 dice algo curioso cuando Jesús, en la parábola inicial, la que dio para la totalidad de los que le escuchaban, da a entender, dice el verso 3, y les habló muchas cosas por parábolas. Pausó para explicarles qué es una palabra, porque si no pauso para hacer esta explicación, de pronto puedo perder a algunos de mis oyentes. Es una comparación, una analogía. Es, en términos literales griegos, tirarle a ustedes una idea al lado de lo dicho como la esencia de significado. Es presentar ese paralelo, ya que la palabra parabaleín habla del lado y habla de tirar. Quiere decir, está tirando al lado de lo que acaba de decir y presentando lo que conocemos hoy día como una parábola. En el comienzo Jesús dio a todos la palabra y después solo a los discípulos. Escuchen bien esto, solo a los discípulos les da la explicación. ¿Por qué? Porque nadie, sino la gente íntima de Dios, tienen el privilegio y tienen el deber de apreciar la revelación que hay en la palabra de Dios. Esto es lo más vital. Mateo 3:10 también dice algo importante. ¿Por qué les hablas por parábolas? Esto fue dicho por los íntimos discípulos de Jesús. Le dicen, maestro, ¿por qué tú no les explicas a ellos las parábolas? Y Jesús dijo, porque ellos no están supuestos a entender lo que les estoy diciendo. Y esto aparentemente era una incógnita, era algo difícil de entender para los discípulos. Y Jesús les da una explicación del porqué de esto, porque dice el verso a continuación, el verso 11, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Noten el contraste del por qué la sistematología de Jesús en su enseñanza tenía esta dualidad. La antítesis de Jesús es vital para que los discípulos se den cuenta del por qué Jesús tenía que hacer las cosas de esta forma. Ustedes son a quienes les revelaré la palabra, les estaba dando a entender Jesús a sus discípulos. A ellos no. Cualquiera diría, wow, eso es fuerte. Y ustedes van a entender cuando concluya el porqué de este asunto. No es que esto sea arbitrario, sino que es una regla universal establecida y explicada por el Señor mismo. Porque en el verso 12 dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El choque que tenían que experimentar las personas oyendo estas palabras tenía que ser grande, porque aparentemente no es justo, y es todo lo contrario. Es precisamente por la justicia de Dios que Dios se ve obligado a actuar de esta forma,
porque no todos los oyentes reaccionan a la palabra de Dios en la forma que fue intencionada la palabra para que fuese recibida. No desean usar sus facultades para entender. Quiere decir, tienen las facultades, pero no son usadas para entender a Dios. Y serán juzgados por las palabras de Isaías. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver esto? Esto no es algo que es introducido por Jesús necesariamente en las Escrituras. Ya Isaías venía hablando de esto. Él explicó el porqué. Dice la palabra de Dios, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Esto es lo que quiero marcar en la conciencia de todos ustedes. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Isaías dijo idénticamente la misma cosa, y son las palabras de Isaías que Jesús usa para revelar que Él es el personaje que traería este idéntico mensaje del profeta. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente. Está hablando a personas que están oyendo, pero verdaderamente no tienen interés en lo que oyen. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. No es que Dios no tiene la intención de salvarlos, de que se conviertan, de que entiendan, de que puedan ver de verdad con los ojos, de que puedan verdaderamente oír con los oídos. Es que no quieren, no tienen ningún deseo de agradar a Dios, no tienen deseo de dejarse influenciar por la persona del Señor, no quieren cuento con el eterno Dios. Y me pregunto, ¿usted reflexionará idénticamente de esta forma? Sí, ustedes que me oyen en lugares distintos de este globo terráqueo, en distintos países, en distintas ciudades, las personas hoy día no quieren escuchar a Jesús. Jesús quiere sanar a todos, pero está diciendo que no quieren cuento con la persona de Jesús. Sin embargo, dice la Escritura, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿A quién se refiere el Señor cuando dice eso? A sus verdaderos discípulos, a los verdaderos creyentes que pueden estar en los pueblos más recónditos, más escondidos, más aislados de la tierra, pero que desean verdaderamente tener una revelación del Hijo eterno de Dios que vino a este mundo. Jesús continuó declarando, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchas personas no tienen el privilegio de ustedes. Muchas personas no tienen el acceso y las comodidades que tienen ustedes aquí en los Estados Unidos, aquí en la ciudad de Miami. No lo tienen.
Pero a pesar de todas estas cosas, este mensaje en particular retumba en los labios de Mateo con mucha fuerza. Marcos registra estos versos paralelos. Lucas también los registra. Pero son los oyentes de Mateo los que con más facilidad captarían la lección de la parábola. Y a ellos les está hablando Dios. Dios está yendo al meollo de la ciudadanía que moraba en Jerusalén, que estaban en los contornos de la tierra sagrada. Muchas personas, hermanos, a veces no quieren oír y no se dan cuenta que Dios está haciendo una obra maravillosa. ¿Por qué? Porque la palabra es despreciado en muchos contornos hoy día del mundo, prevalentemente en las partes que han sido más privilegiadas, pero la palabra ha llegado a rincones remotos de la tierra para que todo aquel que crea en Jesús pueda hallar salvación en su nombre. Por lo cual la Escritura también dice: oíd pues, que quiere decir escuchen entonces. Si ustedes oyen de verdad, escuchen, porque esto es para vosotros. Los que sí oyen, los que tienen el privilegio que tienen de poder tener los oídos destapados. La parábola del sembrador llega a ustedes con su interpretación específica dada por el mismo Jesús con esa finalidad. Dice también la palabra de Dios: cuando alguno oye la palabra del reino. Y yo me atrevo a preguntarle a usted si usted es uno de esos algunos. Yo hoy día soy uno y creo que le estoy hablando a alguien aquí presente que también es alguno. Y creo que estoy llegando a oídos de gente en distintos rincones del mundo, que ustedes también son algunos. Mire, dice la Biblia que el que recibe esta palabra y no la entiende, de pronto viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por eso que hay una distinción, y usted la va a ver con mucha claridad. Este es el que fue sembrado junto al camino. Mire, una cosa es estar junto a la verdad, pero no estar en la verdad. Quiere decir, estaba pegado, estaba probablemente presente en el mismo lugar donde había alguien que sí recibiría la palabra, pero siempre habrá gente que no la va a querer recibir. Están juntos, pero no están en el camino. Junto no es el camino. Camina paralelo, pero no entra en el camino. Permite que el diablo le robe la semilla y no permite que se fecunde la palabra de Dios en ellos. En este sentido de la palabra, vemos aquí a una persona desdichada que ha determinado dejar que venga el malo y le robe la palabra. Y todos ustedes saben con mucha claridad quién es el malo en las Escrituras. Dice la palabra de Dios también: y el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Al momento, en ese instante, la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay personas que hoy día están tropezando con la palabra. La palabra se ha vuelto un tropiezo para ellos. Quiere decir un estorbo, un impedimento. ¿Por qué? Porque al durar poco en la fe, no tienen la capacidad de establecer un fundamento en la fe de Jesús. En la fe de Jesús estoy diciendo. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, hay muchos de ustedes que están afanados por los problemas y los conflictos de este siglo y el engaño de las riquezas. Hay personas que las riquezas los han cegado, los han engañado por completo y se cree que están en este mundo para buscar riqueza y para buscar formas de ser elevado en algo que es temporal. Y dice que tanto el afán como el engaño de las riquezas ahogan la palabra y ella se vuelve infructuosa. Y pregunto, ¿se ha vuelto infructuosa la palabra de Dios en usted? ¿Es tan fuerte el afán de este siglo, la corriente de este mundo que lo lleva a posicionarse contrariamente a la palabra, que ha permitido usted que el engaño de las riquezas le diga que es más importante la prosperidad temporal que su alma eterna? Pues por eso es que viene el engaño al que está sembrado entre los espinos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que entiende la palabra y da fruto y produce con gran multiplicación. Algunos literalmente se ganan a 100 almas para Jesús, otros se ganan a 60 y otros se ganan a 30. Quiere decir que la palabra exponencial de la multiplicación juega un papel vital a aquellos que están establecidos en buena tierra. Hoy día, buena tierra está hablando a su vida. La razón de la diferencia en producción no es especificada, pero sí se sobreentiende de que posee condiciones de entregas positivas y constantes para sostener, para alimentar, para cuidar, para proteger y multiplicar la potenciabilidad de la semilla, que es la palabra del reino. Jesús está hablando de la palabra, que es el fundamento del reino de los cielos. El reino que aún en el Padre nuestro se pide que ese reino del cielo venga a la tierra, el cual vino en la persona de Jesús. Queremos que todos, sí, queremos que usted, quiero yo que usted se alimente, se cuide, se proteja, sea multiplicado, que los esfuerzos que ponemos en respaldar la palabra en la iglesia, que usted sea unido a esos esfuerzos y venga a la luz salvadora de Jesús, porque Él es la luz que alumbra a todo hombre. Mírate hoy con claridad en estos versos. Mírate con claridad, te repito, para que la salvación
abarque la vida tuya, de todos tus familiares y todas tus amistades, para que cuando les hables con una autoridad incuestionable de que el Espíritu Santo está involucrado en el proceso de la salvación del mundo, de que usted es un instrumento poderoso de Dios para que por usted muchos sean alcanzados. Hoy día, Espíritu Santo, envío este mensaje simple, Señor, definido e interpretado por ti mismo, Salvador, creyendo que producirá fruto que la gente se mirarán y preguntarán si es que ellos son los que están juntos al camino, pero no están en el camino. Si ellos son los que no tienen raíz por estar rodeados de piedra en la cual nada puede establecerse. Si son ellos los que han permitido que la fama y la riqueza les robe la oportunidad de la salvación del alma, o si son ellos los bendecidos por Dios que son usados para salvar a muchos en esta humanidad, por la cual, ¿cómo podrás tú confesarlos delante del Padre? A ellos que son absorbidos por una generación maligna que rehúsa la salvación gratuita que tu Padre ofrece por medio de Jesús.